que están en el poder y las personas que tienen un grado de liderazgo importante no sirven, quieren que todos les sirvan. Los reyes de la tierra demandan servicio, demandan honra, demandan honor, demandan que les besen las manos, demandan protocolos de servicio. Ellos demandan estas cosas, pero dice el Señor, así no funciona el reino de Dios. Entre nosotros tiene que ser diferente. Mateo capítulo 20, el verso 20, dice la palabra de Dios así: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esa es la mentalidad del mundo. Así es como funciona el reino de los hombres. Un lugar de autoridad, un lugar de honor, un lugar para gobernar, un lugar para tener poder, un lugar para tener esto, un lugar para tener lo otro, un lugar. Y muchas veces nos acercamos a Dios con el conocimiento equivocado, en la dirección equivocada. Queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios nos levante y queremos que Dios nos prospere y queremos lo mejor de Dios en nuestra vida, pero nadie quiere llevar la carga de Dios en su vida. Todos queremos ser servidos, pero muy pocos queremos servir. Por supuesto, los caminos de Dios son una bendición, pero Dios está buscando una generación como los hermanos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de Dios que servían a Dios sin interés. Hombres de Dios que decían: el Dios al que yo sirvo es el Dios que me puede librar de tus manos, es el Dios que me puede bendecir, es el Dios que me puede dar gloria, es el Dios que puede hacer todo lo que yo quiera. Pero me bendiga o no, me salve o no, yo no me inclinaré a otros dioses, yo solo serviré al Señor. Dios quiere saber si hoy en este lugar se puede levantar una generación que diga: voy a servir a Dios, me bendiga o no me bendiga, me dé marido o no me dé marido, me dé trabajo o no me dé trabajo, me sane o no me sane, me dé a la güera o me dé a la morena. Sea lo que sea, yo quiero servir a Dios porque Dios es Dios. Muchos nos acercamos como esa mujer a Dios, nos arrodillamos delante del Señor, tenemos la imagen de la piedad, tenemos la imagen de la oración, tenemos la imagen del ayuno, tenemos la imagen de la entrega, tenemos la imagen de la adoración y de la entrega al Señor. Pero en cada oración, en cada adoración, en cada vez que nos acercamos a Dios, hay una petición que queremos a cambio del Señor. Yo quiero servirte, pero quiero que me sanes. Yo quiero servirte, pero quiero que me bendigas. Siempre hay una condición para nuestra entrega y Dios está cansado de eso. Dios quiere hombres y mujeres de Dios que le quieran servir por el solo privilegio de Dios, ser Dios. Así que dice la Biblia que cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. ¿Sabe por qué se indignaron? Porque pensaban igual. Ellos no se indignaron porque ay, qué mal corazón el de estos dos. No. Ellos se indignaron porque ellos decían: se nos adelantó, ya nos quitaron el lugar, vino a pedirlo antes que nosotros. Y ellos dijeron: bueno, ¿quién es Santiago? ¿Quién es Juan? ¿Quiénes son ellos para estar encima de nosotros?
Porque estar a la derecha de Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda, era decirle, no era el lugar, no era que iban a estar sentados ahí, no, era el lugar en importancia, era la mano derecha y la mano izquierda. Lo que la mujer estaba pidiendo era que sus dos hijos fueran las dos personas más influyentes después de Jesús en el reino de Dios. Y los discípulos dijeron, pero ¿y este qué le pasa? ¿Qué tiene él que yo no tenga? Y tristemente ese es un espíritu que a veces vemos en la iglesia. Y ese ya está cantando, ¿y qué tiene él que yo no tenga? Porque ese sí canta y por qué yo no. Y porque ese es líder y por qué yo no. Y porque ese sirve y por qué yo no. Y porque este tiene esto y yo no lo tengo. Y es un espíritu hoy en la iglesia, tristemente, en muchos lugares en el reino de Dios. La gente no se quiere sujetar a nadie porque dicen, ¿qué tiene él que yo no tenga? Así que Jesús, al darse cuenta de lo que hay en el corazón de sus discípulos, hace una junta extraordinaria. Los lleva a un discipulado y les dice, Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes, entre nosotros, será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y entonces Jesús dice esa poderosa palabra, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Más volumen acá arriba, por favor. Quiero ponerte esto en tu espíritu. Jesús, al ver el corazón de sus discípulos, se dice que hay un problema serio. Están dejando que la influencia del mundo penetre a su corazón y van a contaminar el reino de Dios con una mentalidad que no es del reino de Dios. Y claramente el Señor ataca esto y dice algo muy importante. Tú tienes que entender que en el reino de Dios los líderes son los que sirven, no los que exigen servicio. Y a mayor liderazgo el Señor te da en su reino, mayor será tu servicio. Por eso Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir, a dar mi vida por todos. Jesús dio el ejemplo. Nació en un pesebre, pudiendo haber nacido en un palacio real, como nacían los hijos de los príncipes. Pudieron haber hecho una pirámide en su honor, pero él decidió nacer en un pesebre rodeado de animales. Fue hijo de un carpintero, pudiendo haber escogido ser hijo de un faraón o de un emperador, el hijo de un César, pero no, fue el hijo de un carpintero. Caminó kilómetros para predicar la palabra del Señor, pudiendo haber hecho una pirámide y haberle pedido a la gente que los que quieran venir a él vayan a esa pirámide como hacían los egipcios. Pudo haber reinado sobre los seres humanos, pero prefirió morir en la cruz del Calvario como un criminal. Él pudo haber hecho todas estas cosas, pero nos mostró con su ejemplo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Alguien puede decir amén a eso? Todos queremos la gloria de Jesús, pero nadie quiere la cruz de Jesús. Todos queremos ser usados como Jesús, pero nadie quiere la persecución que sufrió Jesús. Tenemos que entender, amada iglesia del Señor, que en el reino de Dios se sirve, no está para ser servido. En Juan capítulo 13, el verso 6, sucede un evento muy significativo en la historia de Jesús y sus discípulos. Jesús está a punto de morir en la cruz del Calvario. Así que tiene una reunión con sus discípulos y él tiene en una etapa de la cena la
necesidad de lavar los pies de sus discípulos. En el tiempo de la Biblia, todo casa que se respete tenía un sirviente que era el encargado de lavar los pies de toda la gente que venía de la calle y entraba a esa casa. En aquel entonces no había pavimento y no había zapatos cerrados, habían sandalias. Las calles había tierra revuelta con heces de camellos, de vacas, de mulas, de burros. Y la gente pasaba por todo eso, y cuando llegaba a la casa llegaba con los pies sumamente sucios. Así que el siervo más, el menos pagado, el que tenía el rango menos honorable en la casa de una persona, era aquel siervo que era contratado, cuya única función era lavar los pies de los invitados a la casa. Ese día Jesús pidió que no hubiera nadie en esa casa. Solo estaba Jesús y sus discípulos. No había siervo que limpiara los pies. Así que como no había siervo que limpiara los pies, nadie limpió los pies y todos tenían los pies sucios. En un momento, a la sorpresa de todos, Jesús se levanta, toma un pañuelo, se lo pone en su costado y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Todos están asombrados. Jesús toma el papel del siervo menos pagado, el papel del siervo más siervo que puede existir, del peor de todos, del que tiene la peor función. Toma esa función y empieza a lavar los pies de sus discípulos. El Hijo de Dios, Dios hecho carne, el Hijo de Dios nacido de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo de Dios, está lavando pies de sus discípulos. Así que cuando llega donde está Pedro, dice la Biblia lo siguiente: cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Cómo, Señor? Tú eres el Señor. Como dijo Juan, yo no te voy a bautizar a ti, tú deberías bautizarme a mí. Señor, tú no deberías lavarme los pies. Soy yo el que debería lavarte los pies. ¿Por qué tú me vas a lavar los pies a mí? Así que dice la palabra de Dios que Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día sí lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y Jesús respondió: si no te lavo los pies, no vas a pertenecerme. ¿Por qué el Señor fue tan enfático? ¿Por qué fue tan radical? Y le dijo: si no me dejas lavarte los pies, tú no podrás tomar parte conmigo. No podrás continuar en este camino. O me dejas lavarte los pies o te largas de este lugar. Esas fueron las palabras de Jesús. Y entonces Pedro dijo: bueno, lávame también las manos y la cabeza. Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro, porque vio que Jesús se enojó. Ahora quiero ponerte esto en tu espíritu. ¿Por qué fue tan enfático Jesús? Y esta es la razón. Jesús iba a morir en la cruz. Automáticamente Pedro iba a quedar en lugar de Jesús junto con todos sus discípulos. Y si Jesús hubiera permitido que Pedro se quedase sin que él le lavara los pies, hubiera pasado una tragedia. ¿Sabes por qué? Porque en la cabeza de Pedro entendía que alguien en la posición de Jesús no debía lavar pies, debían lavarle los pies. Y Jesús dijo: si yo dejo que Pedro siga pensando así, el día que Pedro ocupe mi lugar, él va a querer que le laven los pies. Y Pedro tiene que entender que no importa qué tan alto en la vida llegues, nacimos para servir, no para ser servidos. Él tiene que aprender que entre más alto llegue, más pies tiene que lavar. Alguien puede decir: así que la pregunta es: ¿puede Jesús usarme? ¿Puede Jesús hacer algo conmigo? ¿Sabe que esa fue la pregunta que yo me hice cuando recibí el llamado de Dios en mi vida?
Dije, Señor, ¿puedes hacer algo conmigo? Después de todo lo que he hecho en mi vida, después de todas las cosas que he permitido, después de todas las veces que he caído, después de todas las veces que he hecho algo que no debo hacer, Señor, tú vas a usarme a mí, vas a usar mi vida. Hace 22 años cuestioné al Señor en esta circunstancia, porque yo decía, yo sé que Dios va a usar, pero yo siempre pensaba que Dios iba a usar personas de gran estatura, personas santas, personas perfectas, personas que hablaran en lenguas, personas que tuvieran algún tipo de estudio teológico o algún grado eclesiástico, personas que fueran hijos de pastores o algo, Señor. Pero ¿cómo puede Dios usarme a mí? Y Dios me respondió a mi pregunta en Mateo capítulo 21, el verso 2. Jesús va a hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Esa entrada triunfal, iglesia. La famosa entrada triunfal de Jesús como el Mesías. El Mesías, mis amados hermanos. Esa entrada triunfal que puso a los religiosos de la época con los pelos de punta. Esa entrada triunfal lo querían matar, porque escrito estaba que el Mesías habría de entrar a Jerusalén en una entrada triunfal por esa puerta, de esa forma, en ese lugar. Y cuando Jesús toma ese lugar, está cumpliendo una profecía de Ezequiel, una profecía de Isaías, una profecía de Moisés. He aquí el Cordero de Dios que viene a nosotros. He aquí el Mesías, el Cristo está entre nosotros. Pero antes de su entrada triunfal, Jesús hace una declaración poderosa. Dice, vayan a la aldea que está allí. Les dijo, en cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Qué poderosa declaración. Sabes, en Hechos capítulo 11, el capítulo 17, el verso 25, dice la Biblia, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. La palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis nos muestra un Dios autosuficiente, un Dios que no tiene necesidad de nada. Pero de repente, en medio de esta situación, antes de la procesión, antes de la entrada triunfal de Jesús, Él dice, el Señor los necesita. Y esa palabra necesita es la palabra que significa, sin esto no puede hacer lo otro. Sin ese burro Él no puede entrar a Jerusalén. Sin ese burro Él no puede hacer la entrada triunfal. Sin ese burro Él no puede traer salvación a la tierra y a la humanidad. Así que, casa de fe, alguien me está escuchando en esta mañana. Dios te trajo a esta hora, en este lugar, en este día, para que yo me pare desde acá y en la presencia de Dios te diga, Dios los necesita para traer salvación a Villahermosa, para traer salvación a Tabasco. Dios los necesita. Dile al que está a la par tuya, Dios te necesita. A mí, pastor, a mí con tantos problemas, a mí con tanta decadencia, a mí con tanta cosa. ¿Sabes, amada iglesia? Dios me mostró este verso en la Biblia porque Dios se refiere a un burro. Dios nos dijo, tráiganme un semental de pura sangre, tráiganme el mejor caballo de la historia. El otro día estaba viendo en Discovery Channel un caballo que se vendió en Arabia Saudita por $1 millón. $1 millón. Dije, bueno, ¿y ese caballo que trae en las venas? ¿Oro o qué vaina? Era un ejemplar maravilloso. Y me llamó la atención que ese caballo no se monta. Son caballos que no se montan.
Viven en un establo, hermano, que es un establo que está más bonito que cualquiera de nuestras casas. Es un establo maravilloso, 24 horas climatizado, la mejor comida, una limpieza impresionante. El bendito caballo vive mejor que cualquiera de nosotros. Y uno dice: Señor, qué tremendo caballo. Y cuando Jesús pudo haber entrado en uno de esos caballos, como hizo por ejemplo Napoleón Bonaparte. Ponme la foto de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte subió en un caballo así. Ah, qué hermoso ejemplar. Ese caballo seguro vale $1 millón. Es un caballo maravilloso. Y cada vez que un emperador, cada vez que un rey se mostraba a su gente, se mostraba en un caballo, porque ese caballo significaba algo muy importante. A través de esa imagen ellos querían reflejar autoridad, querían reflejar poder, querían reflejar su gloria. Por eso Alejandro Magno también sale en un caballo semejante a este, igual con las patas para arriba, un caballo poderoso, el poderoso. Así se presentaban los reyes, para mostrar su liderazgo y para mostrar su poder. Pero aquí viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no montado en un semental, montado en un burro, porque Él no necesita demostrar nada. Él es el que es, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Rey de gloria. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. Toda rodilla se dobla ante el Rey de gloria. Su nombre se exalta. Alguien tiene. Aleluya. En un burro. Mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría. Pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Y Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. En ese momento todo Jerusalén reconocía: Él es el Mesías enviado por el Padre Celestial. Él es el Señor. Pero para entrar a Jerusalén, Él necesitó de un burro. ¿Sabes? Los burros tienen características que no tienen los sementales. Por ejemplo, el burro es un animal de carga. Donde quiera que veas un burro en el planeta, lo vas a ver cargando algo. Fueron creados para cargar. Son animales fuertes que llevan grandes cargas. Y yo quiero ponerte algo en tu espíritu, porque es importante que entiendas algo muy especial de parte de Dios. Y es que Dios bendice a aquellas personas que están dispuestas a llevar cargas pesadas. La iglesia del Señor no se construyó con caballos pura sangre. La iglesia del Señor no se creó con caballos millonarios que no llevaban ninguna carga. No, la iglesia del Señor se llevó a cabo y se construyó con personas que tenían cargas en el corazón, cargas por el evangelio, cargas por las almas perdidas, cargas porque el reino de Dios se establezca, cargas para que el pueblo de Dios conozca la verdad. Casa de Fe, amada iglesia, no es una iglesia que nació de un corazón egoísta, es una iglesia que nació de una carga para que todo aquel que se acerque a esta congregación pueda conocer a Jesús y que la obra del Señor se lleve a cabo en su vida. Cargas construyen ministerios, cargas restauran familias. ¿Sabe? Yo he visto mujeres que dicen: pastor, ya no puedo más con esta carga, ya no puedo seguir peleando contra la corriente,
Yo quiero venir a la iglesia y mi familia no quiere. Ya me cansé de eso. Ya me cansé de las burlas de mi marido. Ya me cansé de las burlas de mis hijos. Ya me cansé de llevar esta carga. Pero yo quiero ponerte algo en tu espíritu, casa de fe. Es necesario que seas como ese burrito que está dispuesto a llevar cargas, porque en la carga está tu bendición. Jesús era la carga del burro, pero también era la bendición del burro. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu y en tu corazón. Entre más pesada la carga, mayor será la bendición de Dios sobre tu vida. Alguien tiene que alabar el nombre del Señor. Por eso un ministerio necesita gente que tenga cargas por las almas, cargas por la oración. La oración poderosa no es aquella oración que viene una persona y ora. No, eso cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede orar. Una oración poderosa es cuando hay una persona cargada por el Espíritu Santo. Y el Señor te pone una carga por aquellos que se están quitando la vida, y tú te levantas en oración y dices: Señor, tengo una carga por los jóvenes que se están suicidando, por favor. Y empiezas a orar con esa carga, y esa carga desata poder, esa carga desata gloria, porque esa carga te hace sentir el dolor del pueblo, te hace sentir el dolor de las personas. Por eso es importante, casa de fe, que todo gobernante, todo liderazgo lleve una carga, porque el pueblo, el líder que lleva carga hará algo por la carga. El que no lleva carga solo se sirve a sí mismo. No es lo mismo que suba un gobernante a Tabasco y diga: tengo la carga por mi estado, tengo la carga porque Tabasco se levante, tengo la carga para que haya seguridad, tengo la carga, a que simplemente llegue a gobernar a ver qué le saca el estado. Por eso Jesús dijo: entre ustedes no puede ser como el mundo. Porque el mundo se enseñorea de las cosas, el mundo se hace escarnio de las cosas, saca provecho de la gente. No, entre ustedes es diferente. Entre ustedes hay una carga de servicio, hay una carga para que todo el mundo conozca el nombre del Señor, hay una carga por la gloria de Dios, hay una carga por la sanidad, hay una carga por la restauración de los matrimonios. Quiero decirle, casa de fe, que este año Dios me puso una carga por los matrimonios de esta iglesia. Por eso Dios, en este año 2024 vamos a hacer cosas que nunca antes hemos hecho por los matrimonios, como nunca antes. Vamos a hacer talleres, encuentros, retiros. Vamos a levantar los matrimonios de casa de fe, porque hay una carga en mi espíritu. Hay una carga para que se levante el matrimonio en esta congregación. Hay una carga del Señor, y cuando Dios te pone una carga, uno sirve, uno echa mano, uno hace lo que tenga que hacer para que la carga llegue a su culminación. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Dile al que está a la par tuya: no te canses de la carga, por favor. Hay gente que se cansa de la carga. Gente que dice: ya no quiero pelear más con mi hijo, ya que haga lo que quiera. No, no te canses de pelear por tu hijo. Ya no quiero esto, no quiero aquello. No, no te canses de eso. Sabes, yo sé que es difícil llevar una carga a veces, pero si hay algo que me queda claro de parte de Dios, es que Dios llama a los no calificados. A veces decimos: bueno, yo quisiera la carga de predicar la palabra, pero necesito aprender palabra, necesito saber más de Dios, necesito saber más de la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? En Lucas 19:30 dice: al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. En otras palabras, congregación del Señor, era un burro no calificado para cargar, porque nunca lo había hecho. Era un burro que no tenía experiencia. Era un burro que nunca había llevado una carga a ningún lado. Era un burro que había ido, simplemente nacido, comido, no tenía entrenamiento, no tenía adiestramiento, no se había hecho la prueba. Y ese burro no calificado es el burro que usa el Señor para nada más y nada menos que su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Sabes por qué, casa de fe? Porque Dios no está buscando expertos, Dios no está buscando teólogos, Dios no está buscando eruditos. Dios está buscando gente que diga: yo
llevo una carga, yo quiero servirte, yo quiero predicar, yo quiero hacer algo para ti, Señor. Y cuando Dios ve en ti esa carga, en el camino Dios te califica, Dios te levanta, Dios te enseña, Dios te bendice. Gigi Ávila, uno de los grandes avivadores de los años 80, cuenta la historia que Gigi Ávila era un hombre no calificado, era un hombre sin estudios teológicos, pero tenía una carga por los perdidos, tenía una carga por los que no conocían al Señor, tenía una carga por los que se perdían todos los días, tenía una carga en su corazón. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que hoy tú puedas tener esa carga, que hoy puedas sentir el dolor de Dios por los que no conocen de su gracia, de su misericordia y de su favor, que puedas sentir en tu corazón el dolor de Dios por aquellos que hoy se pierden. Gigi Ávila tenía esa carga en su corazón, así que él en las madrugadas no podía dormir. Él tenía la necesidad de que alguien recibiera a Cristo. Él cuenta que se levantaba en la madrugada, salía de su casa en búsqueda de un lugar donde pudiera predicar, y veía un grupo de personas, llegaba y les predicaba, y no se iba hasta que uno por lo menos recibiera a Cristo en su corazón. Él tenía esa carga. Años más adelante Dios lo levantó y llenó estadios con 50,000, con 100,000, llenó un estadio en Italia con más de 500,000 personas. Todos recibían a Jesús, porque Dios levanta al que tiene carga por la obra de Dios. Carga por servir a Dios, no una carga por sus bendiciones, no una carga por servirle. Sí, las bendiciones llegan, por supuesto, pero tiene que haber una carga en tu corazón. Recuerdo cuando yo empecé a servir a Dios hace 22 años. Recuerdo que subí al altar a predicar acerca de Naamán. Yo no sabía quién era Naamán. Yo he recibido un tema, pero había una carga en mi espíritu. Había un deseo enorme por predicar su palabra. No tengo cómo describir esa ansiedad, esa necesidad, esa pasión, ese fuego que había en mi corazón por predicar su palabra. Así que empecé a predicar la palabra y empecé a decir puras tonterías. No tenía sentido lo que hablaba y me empecé a sentir avergonzado porque no sabía de lo que hablaba. Y yo estoy predicando y al mismo tiempo pensando: ¿a qué hora termina esta vaina? Ya me quiero bajar, no quiero seguir aquí. El pastor que me había llevado se fue a la parte de atrás a platicar con otra. Ya ni atención me estaba poniendo, nadie me estaba poniendo atención. Yo estoy pensando: a lo mejor yo no nací para esto. Y de repente sentí, no me pregunte cómo, pero sentí como alguien metió su dedo índice debajo de mi lengua y me sacó como un corcho debajo de la lengua. Sentí como algo se desprendió de mi boca. No sé cómo explicarlo. Solo sé que había algo que estaba trabando mi lengua abajo, y pude sentir que algo salió, y pude sentir mi lengua que se movía con libertad. En ese momento sentí un fuego del Señor que empezó en mi cabeza, llegó a mis pies, y todo mi ser estaba encendido por el Señor. Y empecé a hablar la palabra de Dios. La atmósfera cambió. Los que no me ponían atención empezaron a ponerme atención. El pastor regresó donde estaba y gritaba y levantaba las manos y me hacía: bien, vas bien, sigue así. Y desde ese día hasta hoy no puedo dejar de predicar, y cada vez que predico fuego sale por mi boca, porque cuando Dios ve una carga en ti, Dios te enciende, y el fuego que Dios prende, nada ni nadie lo puede apagar. Venía platicando con mi papá el otro día. Yo le decía: fíjate, papá, que yo no sé por qué hay gente que cuando lo mandas a predicar te dicen: no, a mí avíseme con tiempo, pastor. Si usted me avisa hoy que en la tarde tengo que predicar, ya me acabó el día. Yo necesito prepararme para predicar, y yo creo en la preparación. ¿Sabe? Yo desde el lunes estoy preparando mi prédica del domingo. A esta altura ya tengo mi prédica del martes, que por cierto está poderosísima. Yo creo en la preparación, pero también me ha tocado momentos de emergencia donde me han dicho: el pastor no va a llegar. Y la pastora en aquel entonces estaba en Los Ángeles.
La pastora no va a llegar, se sintió mal. Dice que Conde suba a predicar en su lugar. Dije, yo voy a subir en su lugar. Si toda esta gente vino a ver a la pastora, no vienen a verme a mí. Aquí voy a subir. Subí. Y en el instante el fuego empezó a salir por mi boca. No tuve necesidad de estudiar ni de prepararme, porque cuando estás encendido todo el tiempo. Y todo el tiempo sale fuego por tu boca, porque hay una carga en el corazón. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Hay una carga en tu corazón, y Dios quiere que haya carga en tu vida. Ahora quiero ponerte otra cosa, porque el burro no es un animal de velocidad. No es un animal que corre con gran velocidad como un caballo, no. Sabes, el burro es un animal de resistencia. Y Dios está buscando gente que resista, gente que aguante, hermanos, gente que resista los ataques del diablo, porque el diablo nos ataca por servir a Dios. El diablo nos calumnia por servir a Dios, nos señala por servir a Dios, ataca nuestro nombre. ¿Sabe por qué ataca nuestro nombre? Porque quiere que la gente que escucha la palabra por medio de nosotros pierda credibilidad en lo que estamos diciendo. El diablo ataca al que sirve a Dios, y eso es una realidad. Por eso tenemos que entender que el burro es un animal de resistencia. Casa de Fe no es un ministerio improvisado, iglesia. Casa de Fe no es una iglesia que nació de una división de otra iglesia, no. Casa de Fe es una iglesia que ha picado piedra, es una iglesia que ha vivido procesos, es una iglesia que ha pasado por todo tipo de ataque, y Dios se ha mantenido fiel, y la iglesia va mejor que nunca. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace nadie lo puede destruir. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu, porque quizás nadie te dé las gracias por lo que haces. Quizás nadie se acuerde de ti. Quizás nadie te diga, oye, gracias por tus consejos, gracias por tus oraciones, gracias por tus sacrificios, gracias por visitarme, gracias por hacer el velorio de mi papá, gracias por casarme, gracias por casar a mis hermanos, gracias por hacer algo por mí, por mi familia. A veces esa gente es la que más te ataca después. Y un día triste por esta situación, yo le decía, Señor, ¿vale la pena realmente hacer lo que uno hace? ¿Vale la pena servirte y ser atacado por servirte? ¿Qué necesidad tengo yo, Señor? Si tú a mí me has bendecido con negocios, ¿qué necesidad tengo de tener que soportar calumnias, señalamientos? ¿Sirve de algo? Y Dios me habló en este verso. ¿Sabe? Cuando el burro va llevando a Jesús, dice la historia que todos alababan a Jesús. Oh, gloria a Dios, que tiraban sus ropas y ponían cosas para que el burro pasara. Y era fácil para el burro pensar y decir, los tengo impresionados a estos. Mira cómo me alaban. Pero no es al burro el que alaban, es al Señor al que alaban. Y entendí esto de parte de Dios. No importa si no te alaban, no importa si no te dan gracias, no importa si no se acuerdan de lo bueno y solo quieren inventar cosas de ti. No importa lo que la gente hable hacia ti. Lo que importa es que Jesús reciba la gloria y reciba la alabanza. Y mientras Cristo sea glorificado, yo seguiré sirviéndote, Señor. Mientras Cristo sea levantado, yo seguiré predicando tu palabra. Alguien levante su mano y diga conmigo, Señor, me den las gracias o no, yo nací para servirte. Por último, la historia nos enseña que el burro estaba atado, y para que Dios nos use tenemos que ser desatados primero. Desatados del alcohol, desatados de la inmoralidad, desatados de la drogadicción, desatados de la soberbia, del orgullo, desatados de la mentira de Satanás. Cuando tú estás atado a algo,
lo único que ves es lo que está a tu alrededor, porque estás atado y no puedes salir, estás atado en ese lugar. Es lo único que vas a ver, lo único que vas a ver. Pero cuando Jesús llega a tu vida y tú dejas que Jesús te desate, dejas que Jesús te desate, cuando dejas que sea el Señor el que te bendiga. Sabes, hace 22 años estaba sumergido en alcoholismo, horrible, hermanos. Una vida sin propósito, lleno de todo tipo de cosas negativas alrededor de mi vida. Pensamientos suicidas, soledad, depresión, angustia, una cosa espantosa. No se lo deseo a nadie, de verdad, de corazón se lo digo. Hay cosas que nunca he contado en este lugar, porque honestamente son una vergüenza para mí, para mi familia. Pero fueron tantas cosas tan horribles que pasé. Y un día Jesús llegó a mi vida, y yo tuve a bien abrir mi corazón y dejar que Él hiciera la obra. Y cuando estás atado, lo único que ves es eso. El que está atado al alcohol, solo alcohol ve. El que está atado a la amargura, solo en esa amargura está todo el día pensando: ese desgraciado, esa desgraciada, eso que me hizo, ese que me acá. El que está atado a la pornografía, solo pornografía ve. El que está atado a la inmoralidad, solo inmoral. Su mundo gira alrededor de su atadura. Pero cuando dejas que Dios, así como el burro, sabes, el burro estaba atado y lo único que veía era un granero. Veía granero por aquí, granero por acá. Pero cuando tú dejas que Jesús te desate, cuando dejas que Jesús entre a tu vida, haga su obra, te liberte de tus ataduras, Dios te lleva a lugares que nunca pensaste que ibas a ver. Dios hace contigo cosas que pensaste que nunca ibas a hacer. Dios te sorprende con su gloria. Imagínate el impacto de ese burro que toda su vida estuvo atado en un granero, pero ahora está en Jerusalén, ahora está en la gloria de Dios. Casa de Fe, hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús: renuncia a tus ataduras, suelta tus ataduras, deja que Jesús haga su obra en ti y te vas a sorprender de todo lo que Dios puede y quiere hacer en tu vida. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Yo sé que llevar la carga es duro. Yo sé que hay personas acá que dicen: pastor, ya no puedo más con la carga de mi familia. Ya no puedo más con la carga de mis hijos. Ya no puedo más con la carga de mis finanzas. Estoy muy endeudado. Ya no puedo más con estas cargas, Señor. Ya no puedo más. Es difícil a veces vivir la vida de Jesús. Es difícil a veces pararse firme en convicciones. Es difícil a veces que las personas se burlen de ti. Es difícil a veces que las personas te señalen, que te ofendan, que te calumnien, que hablen cosas horribles de tu persona. Es difícil a veces mantener la carga de Jesús sobre tu vida. Pero la carga de Jesús nunca, escúcheme bien, jamás se hizo la carga de Jesús para que la lleves tú en tus propias fuerzas. La carga de Jesús está supuesto a llevarlo con la gracia de Dios sobre tu vida. Dios te da la carga, pero también te da la fuerza para llevarlo. Por eso Mateo 11:28 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos
todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Levanta tus manos al cielo. Dile: Señor, hoy dejo mis cargas en tu presencia. Hoy dejo mis cargas en tu altar, oh Dios. Hoy me desato del alcohol en el nombre de Jesús. Hoy me arranco todas mis ataduras, Señor. Hoy me arranco la inmoralidad de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón. Hoy me arranco las drogas, hoy me arranco el alcohol, hoy me arranco la pornografía, hoy me arranco la mentira, hoy me arranco el desánimo, hoy me arranco la soledad, hoy me quito esas cargas, esas ataduras en el nombre de Jesús. Y Señor, levanta tus manos. Hoy tomo tu carga por los perdidos. Hoy tomo tu carga por las almas, Señor. Hazme sentir el dolor de los perdidos. Pon en mí esa carga por salvar almas. Pon en mí esa carga por llevar tu palabra, Dios. Pon en mí esa carga por predicar tu palabra. Pon en mí esa carga por ver familias restauradas. Pon en mí esa carga, Señor, en el nombre de Jesús, por ver la gloria de Dios y el reino de Dios establecido. Pon en mí la carga por ver alcohólicos y drogadictos ser libres. Pon en mí la carga por ver matrimonios bendecidos y familias restauradas. Pon en mí la carga de Cristo.